Quiero saludar con mucho amor a todos mis hermanos y amigos y desearles en estos tiempos difíciles la paz de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. El tema del mensaje de hoy es lo que está sucediendo en la actualidad. Dios y el coronavirus. Es increíble que un virus tan pequeño como el COVID-19 haya puesto a jaque a todas las naciones del mundo. La salud, la economía, la bolsa de valores, el precio del petróleo. Se paralizó el turismo, las fábricas, el comercio, las actividades culturales, deportivas, congresos y aún las reuniones de las iglesias. Encerró a todos en sus casas y nos está obligando a repensar muchas cosas. Hay mucha incertidumbre y surgen muchos interrogantes. Quiero ordenar mi mensaje en este día en torno a 4 preguntas. La primera pregunta: ¿los virus fueron creados por Dios? Lo primero que debo aclarar es que Dios no es autor de ninguna enfermedad ni de la muerte. Dios es el autor de la vida, de la salud, del bienestar. Dios no creó el mal, el pecado, ni la muerte, ni la enfermedad. La Biblia, en Romanos 3:12, dice lo siguiente: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. El primer hombre, a pesar de haber sido advertido por Dios, al pecar abrió la puerta al diablo y a la muerte, y por ende a todas las enfermedades y todas las pestes. Jesús dijo: el diablo ha sido homicida desde el principio. Y también declaró, refiriéndose al diablo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como el hombre pecó, hubo una alteración en la naturaleza. Alteración no solo espiritual, sino también biológica y genética. Todo fue infectándose por causa del pecado del hombre. El autor de esa degeneración fue Satanás, pero el que lo habilitó fue el hombre por su desobediencia a Dios. Por lo tanto, todo virus es una mutación degenerativa por la rebelión del hombre contra Dios. Pasamos a la segunda pregunta. ¿El coronavirus es un juicio de Dios? El sábado 22 de marzo, hace pocos días, al día siguiente que el presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, sabiamente decretara el cese de toda actividad a nivel nacional,
3 pastores y 2 sacerdotes católicos fuimos invitados por la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires, la licenciada María Migliore, y miembros de su equipo. Fuimos invitados a conversar sobre cómo coordinar la interacción entre el gobierno y la iglesia en esta ciudad. Al entrar al edificio, una funcionaria de mesa de entrada tomó nuestros datos personales y cuando yo quedé a solas con ella, me preguntó: ¿ustedes son de otro ministerio? Le dije: no, nosotros somos pastores. Ah, me dijo, pastores. Y haciendo una breve pausa, continuó: Dios debe estar enojado con nosotros y con el mundo, ¿no? Porque hay mucha maldad en el mundo. Y agregó: ¿usted qué piensa, pastor? Yo le respondí: bueno, coincido con usted, pero también se lo puede ver de otra manera. Dios ama mucho al mundo y por eso permite esta pandemia para que el mundo se arrepienta y cambie. Mire, le digo, gracias a esto nuestro país, el oficialismo y la oposición ya están trabajando en forma unida. ¿No es bueno eso? Claro que es bueno, me respondió. Bueno, volviendo a nuestra pregunta, ¿el coronavirus es un juicio de Dios? Quiero explicarlo así. En la Biblia encontramos 2 clases de juicios. El primero, juicio como castigo correctivo. El segundo, juicios condenatorios, con sentencia, con veredicto. En el griego del Nuevo Testamento, estas son 2 palabras diferentes. Juicio o castigo correctivo dice en griego paideia. En cambio, el juicio condenatorio, en el griego la palabra es crima y también crisis. Definitivamente, el coronavirus no es un juicio condenatorio de Dios para los hombres, pues según la Biblia, eso sucederá a todos los hombres después de la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice así: está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí la palabra juicio es crisis. También el apóstol Pablo en Romanos 2, versículo 3, dice así: ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Aquí la palabra juicio es crima. En ambos versículos se refiere al juicio condenatorio. Pero vemos en la Biblia otros versículos en los que Dios habla del castigo correctivo. Por ejemplo, en Isaías 26, versículo 9, dice: porque cuando hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Ven? Este es el juicio correctivo. Y también en el mismo capítulo de Isaías 26, el versículo 16 dice: Señor, en la tribulación te buscaron, derramaron oración
¿cuándo los castigaste? Algunos, ante la adversidad, reaccionan bien, se dejan corregir ante el castigo del Señor. Bienaventurados esas personas. Otros, lamentablemente, no responden bien, no se dejan corregir. Como menciona la Biblia en el libro de Amós, capítulo 4, donde Dios le dice al pueblo de Israel: yo les hice pasar hambre, pero ustedes no se volvieron a mí. También les detuve la lluvia, a pesar de eso, ustedes no se volvieron a mí. Los herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró la multitud de sus huertas y viñas, y sus higueras y olivares, pero ustedes no se volvieron a mí. Envié contra ustedes mortandad, pero ustedes no se volvieron a mí. Todos estos castigos o juicios tenían una finalidad correctiva: que el pueblo se arrepintiera de sus pecados y se volviera a Dios. Pero Israel no se arrepintió y quedó expuesto al juicio condenatorio de Dios. Por eso continúa o termina diciéndoles: por lo tanto, prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. El Nuevo Testamento nos enseña lo mismo acerca del castigo correctivo de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama castiga. Y ahí la palabra es paideia. Y también en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Otra vez allí la palabra castigo es paideio. Así que, en mi comprensión, el coronavirus no es un juicio de Dios sobre los pecados de la humanidad, sino un castigo correctivo de Dios para que todas las naciones se arrepientan de sus maldades y pecados y se vuelvan a Dios. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, revela que en el tiempo final habrá muchas calamidades y terribles cataclismos en la tierra. ¿Quién las envía? ¿Dios o el diablo? ¿Qué importa? Lo importante es que sucederán. Sabemos que Dios está en el control de todo. Ya sean juicios correctivos de Dios o calamidades producidas por Satanás, están siempre bajo la voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué Dios las manda o las permite? Para que todas las personas, todas las familias, de todas las naciones se arrepientan y vuelvan al Creador. Pero tristemente, Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21 dice así: el resto de la gente, los que no murieron por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de su maldad, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. La intención de Dios es corregirnos y no destruirnos. Pero el que no se arrepiente
con el juicio correctivo de Dios, un día tendrá que enfrentar el juicio final, el juicio condenatorio con sentencia firme. Esto lo explica bien Apocalipsis capítulo 20, desde los versículos 11 en adelante. Vamos a la tercera pregunta, quizás la más importante. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Pecado ha habido siempre, pero cuando la humanidad rebasa la copa, Dios en su misericordia interviene en forma drástica. Interviene por amor a esta generación y a las generaciones futuras para corregir el equivocado rumbo por el que estamos yendo. ¿Cuándo ha habido más injusticia en las naciones que en nuestros días? La brecha entre los ricos y pobres es cada vez mayor en la gran mayoría de las naciones del mundo. La revolución tecnológica del siglo XX y XXI, en vez de producir un bienestar para todos, aumentó sideralmente la injusticia social. Pensemos solo en nuestro país. Un Dios de amor puede ser indiferente ante el hecho que haya millones de niños y mayores que para comer tienen que ir cada día a los comedores. ¿Es justo que tengamos casi un 40% de pobres en un país tan rico y bendecido por Dios? ¿Qué siente Dios ante la corrupción de gobernantes, empresarios y sindicalistas? ¿Qué siente ante tanta violencia en los hogares, en los boliches, en los estadios, en las calles, tantos homicidios, femicidios y crímenes? ¿Qué siente Dios cuando ve a tantos que intencionalmente lo ignoran a Él y descaradamente defienden el matrimonio homosexual, el aborto, el divorcio, el sexo libre, el vivir en pareja sin casarse y tantas otras anormalidades en la sociedad? Dios puede quedarse indiferente ante el vil negocio del narcotráfico que está destruyendo a millones de nuestros jóvenes y niños, ante el dolor de tantas madres que con lágrimas e impotencia tienen que enterrar a sus hijos. Necesitamos arrepentirnos de todo esto y de mucho más y volver a Dios. La conversión debe ser de cada uno. Cada uno sabe bien de qué pecado se tiene que arrepentir. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos ser una nación santa, que ama a Dios, obedece sus mandamientos y ama a su prójimo como a sí mismo. ¿Qué debemos aprender en esta crisis? Es nuestra cuarta pregunta. En primer lugar, quiero dirigirme a los que son discípulos de Cristo. Y luego quiero terminar con una palabra a aquellos que aún no tienen la seguridad de su salvación eterna. A los discípulos y obreros del Señor les digo lo siguiente: mejoremos nuestro tiempo de oración, el estar a solas con Dios. El 10 y 11 de marzo, estando reunidos unos 10 pastores en un retiro,
Dios nos dio el capítulo 26 de Isaías como una palabra profética para estos días. El versículo 20 dice así: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pase la indignación. Esto coincide con las palabras de Jesús, que nos dijo: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Ahora ya no tenemos excusa. Estamos encerrados en casa. Pero lo importante es que cuando termine esta cuarentena, hayamos aprendido a priorizar la oración privada como en nuestros mejores tiempos. Segundo, prioricemos la familia, el tiempo en casa. Mejoremos el trato los unos con los otros. Seamos amables, serviciales, compañeros, amigos. Usemos el tiempo para estar con los niños, para jugar con ellos, conversar. Restauremos el altar familiar. Leamos juntos la palabra y oremos en familia. No usemos el celular en la mesa. Valoremos el conversar unos con otros. Abramos el corazón los unos a los otros. Tercer consejo: seamos más solidarios con todos. Saludemos a los vecinos con amor. Amemos y sirvamos a nuestro prójimo. Seamos creativos en construir puentes de amistad. Valoremos el trabajo de cada uno. Elogiemos las cosas buenas que vemos en otros. Seamos agradecidos. En cuarto lugar, hablemos de Cristo a todos. Hablemos con mucha naturalidad. Venzamos la timidez y el individualismo con el amor. Abramos nuestras casas e invitemos a los vecinos a orar, a leer juntos la Biblia. Claro, cuando termine la cuarentena. Mientras tanto, podemos llamarlos por el celular. Oremos por los enfermos. Creamos que Dios está cerca de cada uno y que hace milagros hoy. Una cosa más, repensemos la iglesia. Fortalezcamos los grupos pequeños. Tracemos nuevas estrategias de evangelización, oración y comunión. La iglesia es muy versátil, puede funcionar en todo tiempo y circunstancia y crecer. También seamos generosos con los que pasan por necesidades económicas. Pueden venir tiempos difíciles, tiempos económicamente duros. Evitemos gastos superfluos. Ahorremos lo máximo que podamos para tener que compartir con los que necesiten. Y finalmente, oremos para que Dios use el coronavirus como un trampolín para un avivamiento mundial. Empezando en nuestra propia casa ese avivamiento, en nuestro barrio, en nuestra ciudad y nación. Creamos que vendrán días maravillosos, días de salvación y poder. Cristo será glorificado en nuestra nación y en el mundo, y que millones serán salvos. Creamos y actuemos en consecuencia. Y finalmente, una palabra a aquellos que aún no tienen la seguridad de su salvación eterna.
todos debemos tener en cuenta que con coronavirus o sin coronavirus, un día, no sabemos cuándo, todos vamos a morir. Y luego viene el juicio de Dios. Como todos somos pecadores, todos estamos perdidos. Después de la muerte hay un cielo y un infierno. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que ninguno de nosotros vaya al infierno. Jesús, al morir en la cruz, sufrió el juicio condenatorio que nos correspondía a cada uno de nosotros. Para obtener tu salvación eterna, hay una sola posibilidad. La Biblia lo dice claramente en Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ser salvo significa recibir el perdón de todos tus pecados, empezar a vivir una nueva vida y recibir la vida eterna. La vida eterna significa que al morir, en vez de ir al infierno, irás al cielo. ¡Qué maravilla! Pero este gran beneficio tiene una condición: creer en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús y confesar, declarar con tu boca que Jesús es el Señor. Es entonces cuando se produce el gran cambio en tu vida. Confesar a Jesús como Señor significa que lo reconoces como el dueño de todo lo que existe y por lo tanto el dueño y Señor de tu vida y de todas tus cosas. Significa que lo reconoces como Dios, como máxima autoridad sobre tu persona. Te invito ahora, allí donde estás, que te arrodilles delante de Dios y le digas así. Ahora, arrodíllate y di estas palabras conmigo. Padre Dios, creo de todo corazón que tu Hijo murió por mis pecados en la cruz. Creo que tú, oh Padre, lo resucitaste de los muertos. Creo y confieso que Jesús es el Señor. Por lo tanto, lo reconozco como mi Señor. Señor Jesús, abro ahora mi corazón y te recibo para que vivas en mí y gobiernes mi vida para siempre. Gracias por tu perdón y por tu salvación. Amén.